Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, señoritas, caballeros, Buenas ¿cómo noches, están? Hola, profe. Jonathan, Buenas noches, profe. Lady, Profe, ¿cómo está? Buenas noches. solicitando por favor sus cámaras para Profe, saber que discúlpeme, están soy ustedes Lady Pulido. acompañándome muy Es que juiciosamente en estoy la en la clase. calle, no puedo tener prendida la Eh, camarita por unos 15 Jonathan, ¿me minuticos escucha? y ya llego y la prendo, profe. ¿Me escuchan? Ahora sí, mejor. Hola, profe, sí, señor. Profe, buenas noches. No sé si me están escuchando. Sí, señor, señor. Sí, profe, te escuchamos. Sí, que como no, Jonathan no me responde, no sé si es que no me está escuchando. Profe, escúcheme. Jonathan, ¿sí Se te escucha o no, Sí, hermano? escucha profe, borroso, Yo aquí profe. también Se profe, escucho, sí. o sea, escucha, se nosotros escucha escuchamos. borroso. No, gracias, O sea, Ivonne. yo la Levantaré. escucho bien, profe. Por eso también te dije que sí, que bien. Ah, Profe, ¿Cómo le fue con la no puedo lectura tener la que cámara yo le encendida, voy sugerí en el ayer? transporte público. El tema que yo les había planteado con respecto a el artículo de la operacionalización de las variables, ¿sí? Digamos que ese artículo nos encamina un poco a entender la importancia de las variables, porque pues son ellas las que en última nos van a ayudar a intervenir cuando pues las manipulamos, cuando hablamos de la variable independiente, entonces nos ayudan a intervenir a la población y el resultado pues sería pues a quien estamos interviniendo, que sería como la variable dependiente, ¿no? Como por ejemplo, eh, disminuir el miedo, disminuir la depresión, disminuir el estrés, disminuir la agresividad, dependiendo de lo que eh, hemos estado pues como practicando. Entonces, en la clase de hoy, pues una de las cosas que yo les solicité ayer era, lean ese artículo, ¿sí? El artículo de la guía para elaborar la operacionalización de las variables, ¿sí? Que es algo muy importante. Entonces, lo que buscamos nosotros es definitivamente elaborar la operacionalización de las variables para que digamos que ustedes como estudiantes de pregrado, pues tengan las herramientas que les van a permitir o les van a generar una serie de criterios fundamentales para la elaboración de esa tabla de operacionalización de variables, ¿no? Entonces, realmente nos ayuda muchísimo a esa definición conceptual de las variables, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores y la escala de medición, ¿no? Entonces, es lo que queremos como entender, ¿no? Las variables, las dimensiones, sus indicadores, las escalas de medición y la definición operacional que debemos tener. Pero quiero colocarles a ustedes un audio. Permítanme, lo busco un instante, por favor. Un momentico. Lo busco por acá. Quiero conseguir un audio que nos habla precisamente del tema que estamos hablando, que les estoy mencionando. Permítanme, que se me perdió el audio un momentico. Les voy a pedir el favor de que me digan si ustedes escuchan el audio. Ya lo voy a colocar un momentico.
Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno ¿Lo escuchan? Sí, profe. Sí, Listo, señor. muy bien. Señor. en un proceso que, suena un poco técnico, pero es absolutamente crucial para cualquiera que quiera investigar algo en serio. La operacionalización. Por favor, vayan tomando nota de esto, porque esto hace parte del artículo que ustedes que tenían que leer. Entonces, es importante que lo vayamos como desglosando muy bien y luego ya lo iremos como analizando de acuerdo a lo que ustedes tengan como inquietud. De variables. Es decir, cómo pasamos de una idea, que puede ser un poquito abstracta, como bienestar laboral o, qué sé yo, creatividad, a algo que podamos medir, que podamos analizar con datos concretos. Para guiarnos en esto, tenemos una fuente principal excelente. Es una guía metodológica muy clara, publicada en la revista Espacio y Plus D, escrita por José Luis Arias González. Está pensada justamente para ayudar a investigar estudiantes a navegar este paso que es fundamental. Nuestro objetivo hoy es simple: desarmar este proceso, entender por qué es tan importante y ver cómo se hace en la práctica, especialmente cuando seguimos una ruta de investigación, digamos, cuantitativa, esa que trabaja con números, con estadísticas. Queremos que al final esto de la operacionalización suene menos a traba y más a herramienta útil. Precisamente. Y es una herramienta útil porque sin ella, la investigación corre el riesgo de quedarse como en el aire, ¿no? Sin poder conectar bien las ideas con la realidad que podemos observar. Como señalan varios autores que cita Arias González, gente como Hernández Sampieri, Mendoza, para estudiar algo necesitamos poder medirlo, observarlo o inferirlo de alguna forma concreta. Y la operacionalización es justamente ese puente metodológico que nos permite hacerlo, y hacerlo de manera sistemática, rigurosa. Piénsenlo así: transforma un concepto teórico que vive en los libros o en nuestras ideas en indicadores empíricos, o sea, en señales concretas que podemos buscar y registrar en el mundo real. Sin este paso bien hecho, cualquier estudio cuantitativo, perdería gran parte de su validez, de su confiabilidad. Sería como intentar construir algo sin planos detallados. Entendido, queda claro. Entonces, para empezar a trazar esos planos, vayamos a lo más básico. Según el material de Arias, ¿qué es exactamente una variable en este contexto? El texto la define, citando al propio Arias de hecho, como esa palabra o frase clave que encontramos una y otra vez en las partes importantes de una investigación: el título, la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis. Esencialmente, es una característica, un atributo, que puede cambiar, que puede variar entre personas o situaciones, y es justamente esa variación lo que queremos entender. Y el artículo nos recuerda algo importante: no todas las variables son iguales, se pueden clasificar de distintas maneras. Ajá. Por su rol, por ejemplo, la variable independiente, que creemos que causa un efecto, y la dependiente, donde medimos ese efecto. O por su complejidad. Algunas son simples, otras más. Multifacéticas. O por su naturaleza. Cualitativas, como el tipo de profesión, o cuantitativas, como el ingreso mensual. Exacto. Ahora, vamos al verbo clave: operacionalizar. ¿Qué implica realmente hacer eso? Citando a Morán y Alvarado, que menciona el texto, operacionalizar es el proceso de definir y aplicar un conjunto de procedimientos específicos para poder medir esa variable. Es como desmenuzar el concepto, ¿sabes? Identificar sus partes esenciales y decidir exactamente cómo vamos a observar o a cuantificar cada una de esas partes. La herramienta estrella que propone Arias González para organizar todo este proceso es la famosa tabla de operacionalización. Imaginen una tabla, una especie de guía paso a paso. Generalmente incluye la variable misma, su definición conceptual, o sea, qué es en teoría, su definición operacional, cómo la mediremos concretamente, las dimensiones, si es una variable compleja, los indicadores, las señales medibles, y finalmente la escala de medición. No es solo una tabla, es como una hoja de ruta para medir bien. Y aquí hay una distinción interesante que menciona el artículo, de un autor llamado Casao. A veces, la operacionalización es simple. Por ejemplo, la variable estado civil. Los indicadores son directos: soltero, casado, divorciado, viudo. Listo.
no necesitan más descomposición. Pero otras variables como inteligencia emocional o calidad de vida, bueno, esas son complejas. Necesitan descomponerse primero en dimensiones antes de poder llegar a los indicadores medibles. La guía de Arias se enfoca sobre todo en este segundo caso, que suele ser el más desafiante, digamos. Tiene todo el sentido. Las ideas grandes necesitan ser divididas para poder agarrarlas, ¿no? Entonces recorramos esa tabla, ese mapa de ruta que mencionas. El primer paso suena sencillo. Poner el nombre de la variable en la primera columna, tal como la definimos en nuestro problema de investigación. Si investigamos la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral, pues nuestras variables serían clima organizacional y satisfacción laboral. Así, directo. Un tip práctico que da el texto, que me pareció útil, es mejor listar solo el concepto nuclear. Evitar artículos como el, la o preposiciones como de. A veces, dice, se puede precisar con nivel de o grado de, pero la clave es la variable pura, el concepto central que vamos a estudiar. Correcto, es mantenerlo limpio. Y el segundo paso es la definición conceptual. Aquí es donde decimos qué entendemos teóricamente por esa variable. Nos basamos en la literatura, en definiciones de autores reconocidos, como si estuviéramos consultando un diccionario especializado. Pero, y esto es fundamental, el artículo lo subraya mucho, no basta con copiar y pegar una definición genérica. Debe adaptarse al contexto específico de nuestra investigación, a quién estamos estudiando, en qué lugar o situación concreta. ¿Y por qué es tan crucial esa adaptación al contexto? Uno pensaría que la definición de, no sé, control emocional debería ser más o menos universal, ¿no? Es una excelente pregunta. Y es que la teoría nos da el marco general. Sí, pero la manifestación de un concepto puede variar muchísimo. El ejemplo del artículo es perfecto en esto. Definir control emocional para niños de primaria no es lo mismo para nada que definirlo para ejecutivos de alto nivel. Las expectativas sociales, las habilidades que tienen, las formas de expresión son distintas. Entonces, si nuestra definición no refleja la realidad de nuestra población de estudio, la medición que hagamos después podría no ser válida. No estar midiendo realmente lo que queremos medir en ese grupo. Como dicen Hernández Sampieri y otros autores, la definición debe ser teóricamente sólida, claro, pero también empíricamente relevante para el grupo estudiado. Es buscar ese equilibrio. Clarísimo. Es como ajustar la receta de cocina según los ingredientes que tienes disponibles, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Pasemos entonces al tercer paso, la definición operacional. Si la conceptual nos dice qué es la variable en teoría, esta nos dice cómo la vamos a medir en la práctica. Describe el procedimiento exacto, la técnica o el instrumento que usaremos. Los ejemplos del texto ayudan mucho aquí. Por ejemplo, para medir ansiedad, la definición operacional podría decir algo como: se medirá aplicando el inventario de ansiedad de Beck, BI, y se considerará el puntaje total obtenido. O, para medir peso corporal, sería: se medirá utilizando una balanza digital calibrada, expresado en kilogramos con un decimal. Es la instrucción concreta, el manual para quien vaya a recoger los datos. Exactamente, es el manual de instrucciones de la medición para esa variable en particular. Y esto nos conecta directamente con el cuarto paso, que es súper relevante para las variables complejas: las dimensiones. Como menciona Tamayo, citado en el texto, las dimensiones son los componentes o factores principales en los que se descompone una variable compleja. Son como las grandes áreas temáticas o facetas que, juntas, conforman el concepto global. Ah, o sea, si la variable fuera un libro, las dimensiones serían como los capítulos principales que estructuran toda la historia. Esa es una muy buena analogía. Sí, exacto. Cada dimensión aborda un aspecto central de la variable. Pero, ojo, estas dimensiones no se inventan así nomás al azar. Deben surgir de la teoría existente sobre el concepto. O sea, hay que revisar qué dicen los expertos, cómo han estructurado ellos ese concepto en estudios previos. Otra vía es basarse en las dimensiones que utilizan instrumentos de medición que ya existen y que han sido validados por otros investigadores, pero siempre asegurándonos de que sean pertinentes para nuestro estudio, para nuestro contexto. El artículo sugiere tener al menos 2 dimensiones por variable para capturar bien su complejidad. Siguiendo con el ejemplo del artículo sobre control emocional en niños, las dimensiones que proponen, basadas seguramente en alguna teoría psicológica, son expresar emociones, empatía y relaciones interpersonales. Y para rendimiento académico, las dimensiones que identifican son comportamiento en clase,
notas académicas y responsabilidad, que incluye asistencia, tareas, etc., se ve como cada una cubre un aspecto clave del concepto general, ¿verdad? Sí, se ve clarísimo cómo el concepto grande se va haciendo más manejable, se va desglosando. Pero claro, empatía o responsabilidad todavía suenan un poquito abstractas. Necesitamos algo aún más concreto para poder medir. Y ahí, supongo, entra el quinto paso, los indicadores. Exacto. Los indicadores son la clave final para conectar la teoría con la observación directa. Son la manifestación específica, observable y medible de cada dimensión. Son las señales tangibles que nos dicen si esa dimensión está presente y en qué grado. Autores como Baena y Mejía, que cita el artículo, refuerzan esta idea. Son, digamos, la evidencia empírica que vamos a buscar en el campo. ¿Y qué forma pueden tener estos indicadores? El texto dice que pueden ser variados. Palabras como sí o no a una pregunta, frases que describen una conducta específica, como ayuda a compañeros en dificultad para medir empatía, números, como la cantidad de veces que ocurre algo, o categorías específicas, como excelente, bueno, regular en una evaluación. Y la recomendación es tener al menos 2 indicadores por dimensión. ¿Por qué 2 o más? ¿No bastaría con uno bien elegido? Es una buena pregunta. Usar múltiples indicadores por dimensión nos da una visión más completa y sobre todo más fiable. Una sola señal podría ser engañosa o simplemente insuficiente para capturar la riqueza de la dimensión. Imagina medir responsabilidad solo con la asistencia a clases. Alguien puede asistir siempre pero nunca hacer las tareas, o entregarlas tarde. Añadir puntualidad en la entrega de tareas como otro indicador nos da una imagen mucho más robusta, más completa. Múltiples indicadores aumentan lo que se llama la validez de contenido de nuestra medición para esa dimensión. Capturamos mejor lo que queremos medir. Entendido. Tiene mucha lógica. Volviendo al ejemplo del artículo. Para la dimensión expresar emociones del control emocional, los indicadores podrían ser la capacidad de nombrar emociones básicas, alegría, tristeza, y emociones sociales, vergüenza, culpa. Y para responsabilidad del rendimiento académico, los indicadores propuestos son asistencia a clases y puntualidad en la entrega de trabajos. Son cosas muy concretas, observables o que se pueden preguntar directamente. Correcto. Y una vez que ya sabemos qué vamos a observar o preguntar, esos son los indicadores, llegamos al sexto y último paso de nuestra tabla: definir la escala de medición. Es decir, qué tipo de regla o sistema vamos a usar para asignarle un valor o una categoría a ese indicador. El artículo se basa en la clasificación clásica de Stevens, referenciada a través de otro autor, Caballero, que distingue 4 niveles o escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Hagamos un repaso rápido, que esto es importante. La escala nominal es básicamente como poner etiquetas. Clasifica en categorías que no tienen un orden intrínseco, no hay jerarquía. Ejemplo, tipo de sangre: A, B, AB, O. Nacionalidad, marca de coche preferida. Son solo nombres distintos. No hay audio, profe. Bajo, medio, alto, o las famosas escalas tipo Likert, de satisfacción: muy insatisfecho, muy satisfecho. Hay un rango, un orden claro. Después vienen las escalas ya numéricas, cuantitativas. La de intervalo usa números donde la distancia entre ellos es constante y tiene significado. Podemos decir que la diferencia entre 10 y 20 es la misma que entre 30 y 40. El ejemplo clásico es la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. El punto clave aquí, y a veces confunde, es que el 0 es arbitrario. No significa ausencia total de la característica. 0 grados Celsius no es ausencia de temperatura, es solo un punto en la escala. Y finalmente, la escala de razón. Esta es la más completa, digamos. Tiene todas las propiedades de la de intervalo: números, distancias iguales, pero además tiene un 0 absoluto real. Un 0 que sí indica la ausencia total de lo que se mide. Ejemplos claros: edad. 0 años es ausencia de edad. Peso. 0 kilogramos es ausencia de peso. Número de hijos. Ingresos económicos. Aquí sí podemos hacer comparaciones de proporción.
como decir, alguien tiene el doble de edad que otro, o gana el doble. Esta parte de las escalas siempre me pareció un poquito abstracta, pero la verdad es que con los ejemplos queda mucho más claro. Y el artículo recalca que elegir la escala correcta no es un detalle menor, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene esa lección más allá de clasificar? Implicaciones enormes, realmente enormes para lo que viene después. La elección de la escala de medición determina en gran medida qué tipo de análisis estadístico podremos hacer después con los datos que recolectemos. Por ejemplo, no puedes calcular un promedio, una media aritmética, con datos nominales como marca de coche. No tiene sentido. Pero sí puedes hacerlo con datos de intervalo o de razón, como edad o puntaje en un test. Las escalas nominales y ordinales se asocian más a estadísticas descriptivas, como frecuencias, porcentajes, medianas, modas, y a pruebas estadísticas llamadas no paramétricas, mientras que las de intervalo y razón abren la puerta a estadísticas más potentes, medias, desviaciones estándar, correlaciones de Pearson, pruebas paramétricas como la T de Student o el ANOVA, que suelen permitir sacar conclusiones más fuertes. Claro, si se cumplen ciertos supuestos. Elegir mal la escala desde el principio te limita muchísimo la capacidad de análisis posterior. Ok, eso sí que es un punto crucial. No es solo medir por medir, es medir de forma que luego podamos analizarlo como necesitamos para responder nuestras preguntas. Para cerrar el círculo, el artículo de Arias González presenta un ejemplo completo, ¿cierto? Una tabla final, la tabla 5, donde aplica todo esto que hemos estado discutiendo. Exacto. Sí, la vi. Muestra cómo quedarían operacionalizadas las variables control emocional y rendimiento académico para ese estudio hipotético a niños. Se ve la variable, su definición conceptual adaptada a niños, la definición operacional, que menciona que usarán una escala Likert y un cuestionario específico, luego las dimensiones que ya mencionamos, expresar emociones, empatía, comportamiento, notas. Después los indicadores bien concretos para cada una. Identifica alegría, tristeza, respeta normas de clase, entrega tareas a tiempo y finalmente la escala elegida para todos esos indicadores en ese ejemplo particular, que resulta ser la escala ordinal, probablemente usando opciones tipo nunca, a veces, siempre. Verlo todo junto realmente ilustra cómo funciona el proceso completo. Es como tener la hoja de ruta terminada y lista para empezar el viaje de la recolección de datos. Así es. Esa tabla es el resultado tangible de todo este proceso de reflexión, de diseño metodológico. En resumen, podemos decir que la operacionalización es este camino sistemático y fundamental, sobre todo en la investigación cuantitativa, que nos lleva desde una idea abstracta que queremos estudiar hasta un conjunto de datos concretos, medibles y, listos para ser analizados. Es el puente necesario entre el concepto abstracto y la evidencia empírica. Y como bien recalca Arias González en sus consideraciones finales, hay dos puntos clave que no debemos olvidar nunca al hacer esto. Primero, la selección de dimensiones e indicadores no puede ser caprichosa, no es lo que a mí me parece. Debe estar firmemente anclada en el marco teórico de la investigación y, como ya discutimos bastante, ser pertinente al contexto específico, la población, la cultura, el lugar. No existen dimensiones o indicadores universalmente perfectos para todos los casos. Requiere un trabajo cuidadoso de revisión y adaptación. Y segundo, reitera la importancia vital, crucial, de definir correctamente la escala de medición desde el inicio. Esta decisión no solo guía cómo recogeremos los datos, qué tipo de preguntas hacer, qué instrumento usar, sino que fundamentalmente habilita o limita los análisis estadísticos que podremos aplicar para responder a nuestras preguntas de investigación y para poner a prueba nuestras hipótesis. Es una decisión estratégica, no solo técnica. Sin duda alguna, esta guía nos brinda una estructura lógica, pasos claros para asegurar que nuestras mediciones sean coherentes, estén bien justificadas teóricamente y sean adecuadas a la realidad que investigamos. Me parece una herramienta potentísima para cualquiera que se enfrente al desafío de medir conceptos, ya sea en la academia, en el sector público, incluso en el privado. Ayuda mucho a poner orden y rigor donde a veces hay confusión. Y para terminar, una reflexión que me queda dando vueltas después de explorar este material. La guía se enfoca explícitamente en la ruta cuantitativa, donde el objetivo final es medir numéricamente. Esto nos deja pensando,
cómo se maneja la necesidad de claridad conceptual en los enfoques cualitativos. Ahí, aunque no busquemos números ni escalas estandarizadas, la necesidad de definir bien qué estamos estudiando, por ejemplo, qué entendemos por experiencia del paciente en este hospital específico. ¿Y cómo vamos a identificar sus manifestaciones? ¿Qué tipo de relatos, observaciones o documentos buscaremos? Sigue siendo absolutamente crucial para la credibilidad y el rigor del estudio. El proceso será diferente, claro, quizás más flexible, más emergente, pero la disciplina conceptual, el tener claro de qué hablamos, es igual de indispensable. Un terreno fascinante para explorar en otra ocasión, ¿no creen? Ok, muchachos, voy a dejar de compartir. Eh, digamos que la explicación que nos da el texto que les solicité que leyeran, pues es algo que nos comentaron ahorita. Partamos de algo importante, señoritas y caballeros, es poder entender lo que es la operacionalización de variables, ¿sí? Entonces, para que sepan ustedes que la operacionalización de variables, pues siempre lo vamos a entender como un proceso eh, donde pretendemos transformar una idea o un concepto, que era lo que nos decían ahí. Es un concepto abstracto, como la ansiedad, la motivación, la autoestima. La ansiedad no la podemos medir, sino hasta cuando la observamos en las personas. La motivación tampoco la podemos coger porque o agarrar o, o medir hasta cuando la persona actúa de una manera con alta motivación o baja motivación. Y mucho menos tampoco podemos evaluar a simple vista la autoestima, sino hasta cuando nosotros observamos a la persona comportándose. Entonces, por eso es muy importante la operacionalización de variables, porque lo que pretendemos nosotros es, con este proceso, eh, vamos a transformar una idea, un concepto abstracto, en algo que podamos observar y medir. ¿Ven? Entonces, para el trabajo de ustedes, ese tema es supremamente importante, porque ustedes tienen que mirar eh, los comportamientos de los infantes, los comportamientos de las señoras con estrés, los comportamientos de las personas que compran compulsivamente y todas las demás investigaciones que ustedes están llevando a cabo en este momento, ¿sí? Entonces, entendamos de que el concepto abstracto, como lo que nos explican allí, ansiedad, motivación, autoestima, no lo podemos medir sino hasta cuando lo podemos observar para poderlo medir, ¿sí? Este proceso es muy importante en cualquier tipo de investigación, porque nos permite a nosotros, bueno, investigación cuantitativa o cualitativa, ambos, nos permite a nosotros recoger datos reales y comprobar o no comprobar hipótesis. Entonces, hasta ahí, digamos que estamos hablando apenas de la operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? ¿Ven? Los elementos más relevantes que nosotros debemos entender en la operacionalización, y eran el ejemplo de las 6 columnas que nos daban allí, una variable, una definición conceptual, una definición operacional, unas dimensiones, indicadores y la escala de medición, que ahí la mencionaban como la escala Likert, para poder determinar, de acuerdo a lo que nosotros estamos aplicándole a las personas, lo que nos va a arrojar dentro de ese resultado el tema de la operacionalización. Entonces, recuerden esas 6 columnas que nos mencionaban en la lectura, en el audio, con respecto a la variable, la definición conceptual, porque tenemos que definir claramente lo que estamos evaluando. Estrés, comportamiento compulsivo, digámoslo, baja autoestima,
sea, todo eso lo tenemos que definir conceptualmente y tenemos que definirlo operacionalmente, ¿sí? Y esas seis columnas que nos mencionan allí, pues nos van a permitir a nosotros entender poco a poco eso. Entonces, en el primer aspecto de esas seis columnas está el tema de la variable. La variable es una característica que puede cambiar o variar en los sujetos o las situaciones, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de ansiedad, el rendimiento académico y la satisfacción laboral, ¿sí? Es la que nosotros podemos cambiar, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros vayamos a actuar. Ese es el nivel en que nosotros vamos a tratar de entender esa variable, ¿sí? Porque es la que vamos a intentar cambiar de acuerdo a la variable independiente, ¿sí? Entonces, en esa explicación que nos da el audio, digamos que hay algunos tipos de variables muy importantes en toda investigación y es la variable independiente, que es causa o factor que influye, por ejemplo, el estrés laboral, ¿sí? Entonces, el estrés laboral es el que está generando problemática a nivel de la productividad. Ahí está el resultado. Pero nosotros como investigadores queremos aplicar una estrategia para poder disminuir ese estrés laboral. Es decir, lo que hacemos nosotros es qué está causando ese estrés laboral, qué factor está influyendo para que el estrés laboral se incremente. Entonces, ahí esa variable independiente, ya ustedes lo saben y lo hemos mencionado en varias ocasiones, ese estrés, perdón, esa variable independiente es la que manipulamos nosotros, ¿sí? Luego de que utilizamos nosotros esa variable independiente a manera de controlar, de manejar, entonces vamos a decir, bueno, el estrés laboral, porque es que lo medimos antes, aplicamos una estrategia para disminuir el estrés, para aumentar la motivación, entonces vamos a mirar cómo hicimos que esa variable independiente generara un efecto o un resultado en las personas en la empresa, ¿sí? Si lo estamos haciendo en un contexto, por ejemplo, en el escolar, estamos diciendo que hay un mal rendimiento académico en los estudiantes. Vamos a generar estrategias pedagógicas o nuevas estrategias pedagógicas para que los muchachos mejoren su rendimiento académico. Entonces, actuamos con la variable independiente y esperamos el resultado con la variable dependiente, que es, vuelvo y digo, el efecto o el resultado, en este caso también del rendimiento académico, ¿sí? Pero hay variables intervinientes que pueden influir, ¿no? Entonces, esas variables intervinientes que no siempre se miden, pero que pues están ahí presentes, tienen que ver con la edad, con el género, con la raza, con la posición socioeconómica, la que sea. Pero no lo podemos siempre medir, pero puede influir en lo que es el rendimiento académico o puede influir en el estrés laboral. La tenemos que tener presente, la tenemos que tener en cuenta, porque si no la tenemos en cuenta, eso nos puede generar resultados irreales, mentirosos en la investigación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un problema, a manera de ejemplo práctico, si nosotros tenemos un problema, ¿cuál es la relación entre el control emocional, que era lo que nos decían allí, y el rendimiento académico en los estudiantes? Las variables serían control emocional, la variable independiente, porque es lo que yo le voy a enseñar a la persona a que controle emocionalmente, cómo por medio de la respiración, el mindfulness, vamos a tratar de que la persona mejore el control emocional, ¿sí? Porque antes de que podamos intervenir, muchachos, señoritas,
antes de que podamos intervenir, pues la ausencia del control emocional está ahí presente. Es decir, no hay control emocional. Y al no haber control emocional, los estudiantes eh, se, se, se preocupan demasiado, se afectan demasiado y eso hace que haya un bajo rendimiento académico. Digamos que pretendemos como rendimiento académico sería como la dependiente, ¿sí? Entonces, la variable dependiente, entonces ese rendimiento académico debería cambiar, se esperaría, de acuerdo a nuestra investigación, debería cambiar eh, después de haber intervenido, ¿sí? Enseñándole estrategias a las personas para que mejoren su rendimiento académico, pero porque ahora tienen un mejor control emocional. Entonces, apenas estamos hablando de esa primera columna que es variable. Luego aportamos el segundo paso, que es la definición conceptual, ¿sí? Digamos que la definición conceptual, como su nombre lo indica, es la definición teórica, ¿sí? Es una definición teórica que ¿de dónde la tomamos nosotros? De los artículos científicos, de los libros, de los diccionarios, de donde sea, pero diccionarios especializados, valga la explicación allí, la aclaración, porque necesitamos definir muy bien el concepto, ¿sí? Entonces, vamos a entender qué significa la variable en el contexto del estudio, ¿sí? Fíjense cómo nosotros nos estamos metiendo de lleno a lo que tiene que ver con la definición conceptual, ¿sí? Que en últimas, de manera sencilla, es la definición teórica. Pero no es una definición creada por nosotros de una manera subjetiva. Si la estamos creando nosotros es porque hicimos investigación durante mucho tiempo. Pero como no es una definición teórica subjetiva, estamos hablando que es tomada y ahí lo que estamos mencionando es todo este tipo de referencias de lo que dijo Aaron Beck, de lo que dijo Albert Ellis, de lo que dijo Piaget, de lo que dijo Bandura, de lo que dijo Skinner, quien sea. Pero nos estamos basando para entender el tema de la definición conceptual, nos estamos basando en esa definición teórica que la leímos en un artículo, en un libro, ¿ven? Y eso nos ayuda a nosotros a entender qué significa la variable en el contexto del estudio. Por ejemplo, volvemos al tema del control emocional. Control emocional en niños, ¿sí? Entonces, si nosotros lo podemos definir, sería capacidad, pensaría yo, a ver, hablemos de control emocional en los pequeños, ¿no? Entonces, eh, es una capacidad, ahí estamos hablando de las herramientas que tiene la persona, porque hablamos de ese verbo, de la capacidad, ¿sí? Para entender y expresar los sentimientos de manera adecuada entre los compañeros. Si se dan cuenta, cómo nosotros estamos definiendo claramente lo que es el control emocional, la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros de una manera adecuada, ¿sí? Porque pues la ira es un sentimiento, ¿sí? La ira es una respuesta que en algunas ocasiones se convierte en algo de agresión y eso no es adecuado. Por eso dice, control emocional es la capacidad para entender y expresar sentimientos entre compañeros de una forma adecuada. ¿Qué es lo que nos mantiene la, la validez de esta definición? Pues de que esa definición la obtuvimos de un texto, de un libro, de un diccionario, de una revista especializada, indexada, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de esa definición de control emocional en niños, lo obtuvimos de, por ejemplo, de una revista, un artículo de la UNICEF en, en el año 2020, por decir algo. ¿Ven? Entonces,
Cuando referenciamos eso, estamos validando nuestra definición operacionalizar, operacional o la definición conceptual, ¿sí? Entonces, el control emocional en docentes, digamos, si queremos mirar otro ejemplo, ¿sí? Sería que es la capacidad para que los conflictos personales no me afecten de una manera eh, fuerte, ¿sí? De una manera eh, negativa en el desempeño, porque estamos hablando del control emocional en docentes. ¿Qué palabras estamos utilizando allí para operacionalizar, para entender ese concepto, esa definición conceptual, control emocional en docentes? Porque acuérdense en lo que decía el audio, decían que es muy diferente evaluar a un niño en el colegio a evaluar a un trabajador en la empresa, porque pues obviamente tenemos una gran diferencia de experiencia, de recorrido en la vida. El niño apenas tiene 7 años, tiene 8 años, tiene 9 años, aunque ha recorrido una vida, no ha tenido grandes niveles de responsabilidad, a diferencia del control emocional en docentes. Se espera que un docente o una persona ya mayor de 25, 26 años tengan la capacidad, se esperaría, ¿no? Para que los conflictos personales no los vayan a afectar y para que no se afecten, en este caso, en el desempeño laboral. Hasta ahí estamos hablando de esa posible definición conceptual eh, de lo que estamos hablando del concepto del control emocional, ¿sí? Pero también tenemos que decir quién nos lo referencia, es decir, vamos a decir, esto lo obtuvimos de tal libro, de tal autor, ¿sí? Por ejemplo, Valencia en el 2017, ¿ven? Entonces, ahí estamos explicando de una manera muy juiciosa la definición conceptual. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora, muchachos, pero lo que pasa es que esto es importantísimo para el tema de su investigación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, Ivonne, dime. yo, sí, señor. Pues es que tú nos dices que ese marco Ivonne, teórico, que son tres con el conceptual, no te etcétera. escucho, Ivonne. Es que, profe, tú nos dices, ahí sí, que ¿Ustedes pues la el, escuchan? aló, hola, Y yo te escucho, Ivonne, yo te escucho. hola, o sea, tú nos dices que se ha nutrido ese marco teórico. ¿Alguien me puede hablar? Porque la verdad no los he escuchado hoy. Ay, juepucha. Yo sí escucho de Profe, pronto. Sí se le escucha. Los ¿Alguien últimos Se Profe, te a más usted se escucha le que bien. me escucha. hable, por favor? Porque no sé si Hola, tenemos bien el hola, audio. hola. Profe, parece que solo tú no me escuchas. ¿Me De escuchan? pronto por chat, Pero yo Yo- no los escucho. por Yo chat los se escucha. Porque es que quería preguntar, o si me ayudan ahí, compañeros. hable. Él dice que el marco Yo teórico está bien una nutrido, noche, por lo pero menos. ¿cuánto es nutrido? ¿Cuánto es prudente? ¿Más de 20 hojas? O si ya no es prudente, unas 30 hojas, no sé. No entiendo por qué no. Ivonne, ¿me puedes hablar, por favor? Hola, profe. Ahí sí, nada, nada. No, la verdad no los estoy escuchando. No sé qué es lo que está pasando con el audio esta noche. Eres el profe, Ivonne, nosotros sí te escuchamos. Sí, acá todos nos escuchamos. Creo que todos aquí estamos dando respuesta al audio. Es en el de... Debe ser los audífonos. ¿Me escuchan? Bueno, ustedes sí me escuchan, pero es que es que no creo que sean mis audífonos porque, pues,
Hola, profe. Ivonne, ¿te puedo pedir un favor, Ivonne? Señor. Eh, pues creo que nos va a tocar para no... Escríbeme, si eres tan amable, Ivonne, por el chat. Ok, esa pregunta es importante, Ivonne, de qué cantidad de páginas son prudentes en el marco teórico. Normalmente, eh, un marco teórico como mínimo debe tener como unas 15 páginas, ¿sí? Porque tiene que estar muy bien sustentada la investigación, ¿sí? No podemos presentar un marco teórico débil, no lo podemos presentar un marco teórico corto. O sea, si yo voy a agregar apenas 3 investigaciones en 3 páginas, se cae la investigación. Entonces, tiene que estar, y yo se los he dicho, tiene que estar supremamente robusto eh, el tema del marco teórico. Entonces, como mínimo unas 15, 16 páginas para poder que tenga un soporte bastante interesante el marco teórico. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No entiendo. Bueno, ok. Entonces, apenas estamos entendiendo 2 cosas de esas 6 columnas que estábamos hablando, ¿sí? La variable y la definición conceptual. Y luego ya vamos a mirar un poco la definición operacional, ¿sí? Eh, Decimos que la definición operacional describe cómo se medirá la variable, es decir, qué instrumento, ojo con esto muchachos, qué instrumento o herramienta se usará para obtener datos. Definición operacional describe cómo se medirá la variable, es decir, qué instrumento o herramienta se usará para entender los datos. ¿Sí? A manera de ejemplo, ansiedad. ¿Sí? La definición operacional de la palabra o del concepto de ansiedad se medirá mediante el inventario de ansiedad de Beck, conformado por un número de ítems dependiendo del inventario que se tenga. ¿Ven? Entonces, ahí estamos diciendo que dentro de nuestra definición operacional vamos a utilizar un instrumento o herramienta que nos ayude a obtener los datos de qué tanto esta persona tiene altos niveles de ansiedad, medianos niveles de ansiedad o bajos niveles de ansiedad. Entonces, ahí estamos hablando de esa definición operacional. Es decir, que se va a medir con un instrumento, con una herramienta que realmente esté también, que sea reconocida, ¿no? Un cuestionario, una herramienta que realmente nos mida lo que necesitamos medir. Bueno, ese sería en la definición operacional, ese sería en esa tabla de operacionalización, la tercera columna, definición operacional. Luego, seguimos con la cuarta columna, que son las dimensiones. Entendiendo por dimensiones eh, aspectos o componentes que forman parte de la variable, ¿sí? Entonces, en lo que escuchábamos en el audio, cada variable compleja debe tener al menos 2 dimensiones para poderlas medir, ¿sí? Por ejemplo, variable control emocional. Las
dimensiones, por lo menos dos, pueden tener más, ¿sí? El control emocional lo vamos a evaluar midiendo expresión de emociones. Vamos a evaluar la empatía. Vamos a evaluar las relaciones interpersonales. ¿Ven? Entonces, dentro de estas dimensiones, por eso vuelvo y repito, son los aspectos o componentes que forman parte de la variable. Y en este caso, la variable es control emocional, ¿sí? Y esas dimensiones, eh, digamos, dentro del rango del control emocional está la expresión de emociones, está la empatía y está las relaciones interpersonales. Entonces, ahí ya tenemos claro las dimensiones, como el cuarto aspecto que está en la tabla de esas 6 columnas, ¿no? Eso sería las dimensiones. Como estamos hablando de que estamos aplicando unas pruebas o unos instrumentos, unos test, entonces necesitamos que esos test nos arrojen indicadores. Importantísimo que nos arrojen indicadores, porque es lo que nos va a permitir a nosotros evaluar. Entonces, los indicadores son los elementos observables y medibles que derivan de cada dimensión, ¿sí? Estos indicadores permiten saber si la variable está presente o no y en qué grado, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo. Dimensión empatía. Esa es un ejemplo, dimensión empatía. Los indicadores identifican las emociones de los demás. ¿Se acuerdan que en el audio nos decían, según la escala Likert, si lo hacían en un nivel alto, medio o bajo? Esto es un indicador, ¿sí? Entonces, si hablamos a manera de ejemplo de la empatía, entonces los indicadores o uno de ellos es identifica las emociones de los demás. Entonces, ahí la persona tendría que responder algunas veces, casi siempre, nunca, o bueno, casi nunca y nunca. Acuérdense la escala de Likert que va de un extremo a otro con respecto a siempre y nunca, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es eh, medir a través de indicadores la empatía. Identifica las emociones de los demás, en qué grado, qué tan frecuentemente lo hace. Por eso dice que los indicadores nos permiten a nosotros saber si la variable está presente o no, o en qué grado, ¿sí? Porque una respuesta también puede ser en la dimensión de empatía, un indicador puede ser sí o no, que era lo que nos explicaban ahí también en el audio, ¿sí? Sí o no, simplemente está o no está presente o está ausente la empatía. Entonces, identifica las emociones de los demás, sí o no, ¿sí? Comprende los sentimientos de sus compañeros, sí o no, o en qué rango, o en qué grado, ¿sí? Otro ejemplo, que lo hemos venido trabajando también, expresión de emociones. Expresión de emociones. Bueno, los indicadores serían expresa alegría y tristeza adecuadamente. Volvemos al mismo ejemplo. Sí o no, o utilizamos la escala Likert. ¿Sí? Repito, la dimensión expresión de emociones. ¿Qué indicadores tiene esta dimensión? Expresa alegría y tristeza adecuadamente. ¿En qué rango, en qué grado se presenta? La otra dimensión de la expresión de emociones. Controla reacciones impulsivas. Acuérdense que cada dimensión debe por lo menos tener, eh, debe tener dos variables, digámoslo así. Perdón, dos indicadores, ¿sí? Eh, cada variable compleja debe tener al menos dos dimensiones, ¿sí? Que está relacionada con esos indicadores, ¿sí?
Entonces, ahí vemos nuevamente, o les estoy explicando, o tratando de que ustedes, por favor, comprendan que la dimensión expresión de emociones, los indicadores sería expresar alegría y tristeza adecuadamente, o controla reacciones impulsivas. Eso sería el quinto aspecto de las 6 columnas. Las repito, las columnas: variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones e indicadores. La número 6, la última tabla de operacionalización que debemos tener, es la escala de medición, ¿sí? Es la última eh, que está en la tabla de la operacionalización. Entonces, la escala de medición, pues como su nombre lo indica, eh, bueno, indica cómo se clasifican o miden los datos, ¿sí? Y aquí hay 4 tipos. Ojo con esto, muchachos. Aquí hay 4 tipos de medición: una nominal, una ordinal, de intervalo y de razón, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a medir, o sea, vamos a clasificar o a medir los datos, si nosotros miramos el tipo de escala nominal, la descripción de ese estilo de escala nominal sería: no hay orden ni jerarquía. Ejemplo, simplemente género masculino o femenino. Esa es una escala de medición. ¿Ven? Lo tenemos en cuenta para saber el control emocional o para saber la empatía. ¿Quiénes son más empáticos, los hombres o las mujeres? ¿Quién tiene más control emocional, los hombres o las mujeres? Pero eso es nominal, no hay un orden ni una jerarquía. Aquí estamos hablando de un género masculino o femenino, ¿sí? En el tipo de escala ordinal tiene orden o niveles, ¿sí? Y el ejemplo clarísimo de esta escala ordinal es lo que yo les estaba diciendo, la escala Likert: siempre, a veces y nunca. Que para efectos de la investigación, de cualquier tipo de investigación o de los investigadores, esta es importante, porque nos arrojan los datos de una manera mucho más válida. Esa escala de medición nos ayuda muchísimo a entender el estudio o la investigación que estamos realizando, ¿sí? Entonces, hay en ese tipo de escala ordinal, tiene orden o niveles, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos una escala Likert, seguramente vamos a obtener cierto tipo de gráficas y nos va a dar una información supremamente importante, ¿sí? Otra de las escalas en la escala de medición es la escala de intervalo o de intervalo, como lo quieran mencionar ustedes o decir ustedes. ¿Qué es la escala de intervalo? Son valores con distancias iguales, pero sin cero absoluto, ¿sí? Entonces, en esa escala de intervalo estamos hablando, por ejemplo, de la edad, ¿sí? O la temperatura, ¿ven? Son ejemplos clarísimos de lo que es una escala de medición de intervalo. Valores con distancias iguales, pero sin cero absoluto. Temperatura o edad. O sea, tenemos claro que la edad, pues hay rangos de edad entre 1 y 10 años, entre 11 y 15 años. Eso lo vamos lo vamos entendiendo dependiendo de la población que estamos evaluando. Si son niños, el rango de edad sería entre, pues, en esa escala de edad de niños hasta los 14 años, ¿sí? Si son adolescentes o son preadolescentes, pues va aumentando. Si son adultos, pero siempre va a haber como esa escala de intervalo de valores con distancias iguales, porque estamos hablando que hay una edad desde 1 a 5 años
y la otra sería de 6 a 11 años, ¿ven? A manera de intervalo, ¿sí? Si hablamos de la escala de medición de razón, sí tiene un cero absoluto, ¿sí? Sí tiene un cero absoluto. Puede ser ingresos o número de hijos, ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene? Puede tener 0 hijos o puede tener 4 hijos, ¿sí? Pero si hay un cero absoluto, ¿sí? La persona puede estar trabajando, entonces si está trabajando puede tener un ingreso económico, ¿sí? Pero si no está trabajando, pues no tiene ingresos, ¿ven? Ahí está el cero absoluto. Entonces, esas son las escalas de medición, la nominal, género masculino o femenino, la ordinal, la escala de Likert siempre, a veces o nunca, de intervalo, la temperatura, la edad, ¿sí? En donde no hay un cero absoluto, y de razón, en donde sí tiene un cero absoluto, y en este caso es el número de hijos o ingresos o cualquier otro aspecto que realmente podamos entender de la escala de medición de razón, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos eh, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, eh, escala, mm, realmente podríamos entender lo siguiente, ¿sí? El control, la variable control emocional es cualitativa, control emocional cualitativo. La definición conceptual es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. La definición operacional, escala de control emocional de 25 ítems. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Sí? En esa tabla de operacionalización vamos a mirar las dimensiones. Expresar emociones, empatía y relaciones interpersonales. Acuérdese que tienen que ser por lo menos 2 dimensiones, ¿sí? Y esos indicadores nos ayudan a nosotros a determinar las emociones básicas, las emociones sociales, la identificación de emociones, la colaboración, ¿sí? Y, perdónenme un momentico, espérate que no puedo abrir aquí algún instante, por favor, muchachos. Ok, ya, gracias. Bueno, entonces, para entender esto, vuelvo y repito, una variable control emocional tiene una capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. Tenemos una definición operacional que es la escala que vamos a utilizar para medir ese control emocional. Tenemos una dimensión o unas dimensiones que son expresar emociones, empatía, relaciones interpersonales, ¿sí? Indicadores, emociones básicas, emociones sociales, identificación de emociones de colaboración y la escala de medición que vamos a elegir. Dentro de las que mencionamos ahorita, las escalas de medición, la nominal, la ordinal, de intervalo, de razón, ¿cuál vamos a elegir? La que podemos elegir para nuestro estudio sería la ordinal, porque la ordinal me permite a mí entonces entender
me permite entender en esa escala ordinal, pues simplemente lo que es, según la escala Likert, siempre, a veces o nunca, ¿sí? Entonces, ahí estamos entendiendo esa escala de medición ordinal. Con el otro ejemplo, el ejemplo de rendimiento académico, ¿sí? En ese rendimiento académico también es cualitativo, ¿sí? Vamos a evaluar o vamos a definir conceptualmente evaluación de los conocimientos, actitudes y aptitudes adquiridas. Estamos hablando de rendimiento académico, ¿sí? Definición conceptual. Acuérdense que buscamos la definición conceptual en textos, libros y personas expertas y tenemos que referenciarlo. Entonces, definición conceptual de rendimiento académico, evaluación de los conocimientos, actitudes y aptitudes, aptitudes, perdón, adquiridas, ¿sí? ¿Cuál es la definición operacional? Es decir, ¿con qué vamos a medir? Cuestionario de rendimiento académico que consta de 20 preguntas o 15 preguntas o 18 preguntas, las que sean, ¿sí? Y luego hablamos de las dimensiones. ¿Qué dimensiones podríamos tener en rendimiento académico? Pues el comportamiento, las notas académicas y la responsabilidad, ¿sí? ¿Qué indicadores? Respeto, cortesía, asistencia y puntualidad. Entonces, en respeto, ¿sí? Si nosotros estamos hablando, estamos evaluando indicadores, el respeto lo podríamos, en la escala de medición también ordinal, podríamos decir, el respeto en este muchacho es siempre, casi siempre o nunca, ¿sí? La cortesía es un muchacho que se comporta o es una señorita que se comporta siempre cortésmente, algunas veces cortésmente o nunca cortésmente. Nunca se ha visto una cortesía por parte de él o de ella. El tema de la asistencia es una persona que asiste puntualmente siempre, algunas veces o nunca, ¿sí? Asiste. Y el otro concepto o el otro indicador sería la puntualidad, ¿sí? Normalmente llega puntual, siempre, algunas veces o nunca. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de ese, a manera de ejemplo completo de la tabla de operacionalización. ¿Sí? Entonces, fíjense que a manera de conclusión, la operacionalización descompone una variable en partes observables. Ojo con eso. Para eso es importante la operacionalización de conceptos, ¿sí? Otra conclusión, permite pasar de la teoría a la práctica en nuestra investigación, porque conocemos la teoría, ahora vamos a aplicar cuestionarios o test para mirar cómo vamos a ayudar a las personas, ¿sí? Cada variable debe tener dimensiones e indicadores respaldados teóricamente. Por ello, la importancia del marco teórico, del marco referencial, de todos los marcos que vimos allá, ¿sí? Es fundamental para aplicar instrumentos, medir resultados y comprobar hipótesis. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando o estamos retomando un poco la explicación que nos dieron en el audio con respecto a este tema de la operacionalización de variables, ¿no? Nos ayuda muchísimo a, de ahí en adelante, llevar muy juiciosamente nuestra investigación, ¿sí? Nos ayuda muchísimo a entender los diferentes elementos de la operacionalización, que son los que están en las columnas, en esa columna que nos planteaban allí, el texto, en la tabla de las 6 columnas, variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y escala de medición. En la medida que nosotros vayamos entendiendo todo esto, nos va a quedar mucho más sencillo entender lo que hemos venido trabajando, ¿sí?
para medir ansiedad, para medir rendimiento académico, para mirar satisfacción laboral, para mirar respuestas emocionales, control emocional, ¿ven? Pero entonces, con todo lo que hemos hablado en la noche de hoy, que he hablado en la noche de hoy, pues entonces tenemos que entender que esa variable nos va a ayudar, si es independiente, a entender la variable dependiente y para mirar un poco esa variable interviniente, ¿sí? Que nos puede influir, pero no siempre se mide, ¿sí? Pues porque es importante de pronto entender cuántas personas están en nuestra investigación, hombres y mujeres, ¿sí? O binarios, si lo queremos meter también ahí, ¿sí? Y la edad, o sea, es importante, obviamente, y ustedes ya lo saben, que en la población objeto de estudio, pues sí, lógicamente hay que tener en cuenta para quién va dirigida esa investigación. Y tenemos que tener el rango de edad, tenemos que tener el género, tenemos que tener también un poco la estratificación, eh, la religión. Las podemos tener ahí que nos ayudan a entender un poco el fenómeno que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, ahí hemos hablado de la definición conceptual, hemos hablado de la definición operacional, hemos hablado de las dimensiones, de los indicadores, de la escala de medición, que son muy importantes, ¿ok? Entonces, es lo que pues teníamos para la noche de hoy. Ah, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Con Sí, respecto a profe, este texto, yo les pedí el favor a yo, ustedes que leyeran, eso lo vamos a evaluar el lunes, ¿sí? En la, en la, en el parcial. José Manuel, dígame, escríbeme, por favor, José ¿Sí me Manuel. escucha? Dígame, José Manuel, escríbeme, por favor, porque no tengo audio. Y eso me preocupa. Me preocupa que no haya tenido audio hoy. ¿Me escribiste, José Manuel? Sí, en eso. Bueno, antes de responderte a ti, José Manuel, Jonathan Mm, nos escribe y el libro para el parcial que nos Va a dijiste buscar. es ese. O sea, eh, se los dije desde el principio, Jonathan. eh, el libro perdón, el texto de la operacionalización es el que les dije ayer, porque ayer se los mostré antes de terminar la clase y entramos en la página de la universidad y les dije, ese es el libro que quiero que lean para hoy, ¿sí? Que tiene que ver con la guía de elaborar la operacionalización de variables. ¿Ven? Ese es el texto que ustedes van a leer o que tenían que haber leído hoy, pero bueno, lo Está van a leer buscando. también para que ustedes muy juiciosamente lleguen muy bien preparados para el parcial el lunes. ¿Sí? Ah, y de otro lado, ya te respondo la pregunta, José Manuel. Y lo otro que necesito también que ustedes lean, muchachos, Mm, es lo siguiente. Permítanme. Bueno, en el capítulo, perdón, en la sesión 6 allá hay un PDF que habla del marco teórico. Centrémonos solamente en estos dos libros, perdón, en estos dos artículos, marco teórico y
eh, variables, categorías y operacionalización, que es el que trabajamos hoy, ¿sí? El de guía para elaborar la operacionalización de variables. Esos son los dos textos que yo quiero que por favor ustedes lean, porque es lo que vamos a evaluar el lunes. Por favor, muchachos. Bueno, ahora sí. La pregunta que nos hace José Manuel con respecto a las dimensiones, ¿se tienen que definir y hacer una definición operacionalizada? Sí, señor. Sí, las dimensiones se tienen que generar de esa manera. Sí, la tenemos que generar de esa manera para poder entender eh, lo que es expresar emociones, lo que es hacer, lo que es tener empatía, lo que es relaciones interpersonales. Pero acuérdense que esa definición conceptual viene de una teoría, ¿sí? Esa definición operacional viene de la aplicación de un instrumento que mide la expresión de sentimientos, que mide la empatía, que mide las relaciones interpersonales, que mide el comportamiento, que mide la responsabilidad, lo que sea, ¿sí? Pero sí tenemos que trabajar esa operacionalización, ¿sí? A partir de un concepto teórico o de una definición conceptual, podemos entonces tener en cuenta para poder hacer la investigación. No sé si le respondí a la pregunta, José Manuel. Levántame el dedito o no. Sí, hay que medir cada emoción, dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar, ¿no? O sea, dependiendo de cada caso, toca definir esa respuesta emocional. Sí, señor. Listo, José Manuel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Permítanme, yo llamo a lista. Bueno, ok. Escúchenme, eh, escúchenme por favor para llamar a lista. Creo que ya me di cuenta que era el problema que tenía. Bueno, ya cuando estábamos terminando. Pero lo importante es que ustedes me escucharon a mí. Luz Ángel Alonso, Presente. a ver, prende tu cámara, por favor, Ángela. Presente, Ok, profe. sí, listo, ya te escuché. Claudia Álvarez. Hola, Claudia. Joana Bernal. Yo, profe, presente. Su merced todavía sigue bastante delicada. ¿Ya cuánto tiempo lleva así su merced, Joana? Esta semana que pasó, profe, pero pues ya espero este fin de semana Sí, mejorarme. tienes que tomar a uno siempre las recomendaciones que le dan las abuelitas a uno, o mi abuelita o mi mamá en vida, pues tristemente ellas ya murieron, pero lo que normalmente le decían a uno, ¿ustedes conocen la flor de Sauco? Que es una plantica que se consigue en la calle fácilmente en los árboles que tienen una flor blanca, la flor de Sauco. Profe. Entonces ustedes bajan del árbol esa flor
con las hojitas y la flor de saúco, que es blanca, se consiguen ustedes gelatina de pata, se consiguen ustedes una menta de esas fuertes, negras, ¿sí? La colocan ahí, echan la leche ahí, colocan la leche, obviamente tienen que lavar la flor de saúco, tienen que lavarla para quitarle pues los mosquitos y toda esa cuestión, y lo ponen a hervir, ¿sí? Y se lo toman, o te lo tomas, señorita Joana, ¿sí? En la noche, Listo, en la profe, sí, noche. señor. Lógicamente, si tú te tomas eso, o ustedes se toman eso, pues no pueden salir de la habitación después, ¿no? Entonces es bueno que ya te hayas cepillado los dientes, que ya hayas ido al baño, que ya te vayas a arropar y que te metas a las cobijas, te tomas eso bien calientico, te arropas, vas a sudar, pero eso te saca pues ese frío que tienes allí en esa maluquera que tienes. Bueno, y cuidarse, Joana Bernal, Gracias. Sí, sí, gracias, profe. por la CD3. Ah, sí, 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 creo que sí, ahí. Eso la consigo, no, esa flor de saúco se consigue. Bien. Gloria Urbano, Presente, profe. ¿dónde anda Gloria? Déjeme verla. Acá. Es que estoy ¿Verdad? conectada, solo que la cámara, el audio del computador no me está funcionando, entonces estoy conectada desde los dos. Pero ¿y dónde estás? No te veo en cámara. O sea, sí te veo ahí, pero... Ah, ya te vi, sí, ya. Ya, Ok. gracias. Es que tenías que moverte para poderte ver. Judy Calderón. Presente, profe. Judy Alejandra Calderón, gracias. Seguimos con Michelle Correa. Presente, profe. Ok. Johan Fuentes. Presente, profe. A ver, su merced, active su cámara. Profe, Hoy. la tengo un poquito dañada. Entonces, pues hoy sí tuve inconvenientes con la cámara. Johan, hazme el favor, trata de solucionar ese problema para la próxima sesión virtual. Sí, sí, señor, tranquilo. Listo. Ivonne Gayor. Señor, presente. Ay, profe, ahora que sí me escuchas, la Ah, sí, complejidad de la complejidad de las dimensiones, ¿de qué depende? Porque dicen que puede ser o simples o complejas la dimensión. ajá, sí, ok. Esa complejidad, ¿de qué depende, profe? ¿Cuáles son las simples? ¿Cuáles son las complejas? Tiene que ver muchísimo con hay respuestas que son supremamente en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, que tienden a ser más sencillas. Digamos que hay habilidades sociales, por decir algo, sencillas y hay habilidades sociales avanzadas, ¿sí? Las simples es el poder saludar, ¿sí? Esa es una dimensión que es supremamente sencilla y simple. Decir, hola, ¿cómo están? O sea, eso no tiene un componente fuerte. La compleja tendría que ser como, por ejemplo, que tú tienes que saber pedir un favor. Entonces tú necesitas pedirle el favor a alguien de que te ayude a encontrar una dirección. Entonces tú necesitas explicarle de una manera muy clara lo que tú necesitas que te colabore. Entonces fíjate que eso tiende a ser un poco más complejo. Si una persona no tiene habilidad social avanzada, no se va a atrever a que le ayuden a encontrar esa dirección porque no lo sabe explicar, no sabe pedir ese favor, ¿sí? Pero obviamente en lo cotidiano nosotros lo que sí hacemos es constantemente saludarnos. Hola, ¿cómo estás? Eso, aunque es una expresión verbal y que hace parte de una habilidad social,
básica, no se necesita muchísima complejidad. Eso es lo simple y el complejo. Es lo que está ubicado en la escala Likert entre siempre o nunca. Ahí es donde es clave ese tema de la dimensión, si es ordinal, ¿no? Entonces, si es hacia el lado eh, del siempre o si es al lado del nunca, ¿ven? Entonces, ahí se está hablando de esa simplicidad o de esa complejidad, señorita Ivonne. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Julieta Mendoza. Presente. Julieta, ¿dónde anda? Ah, ya te Aquí, vi, profe. ya te vi. Gina Marcela Moya. Presente, profe. Hola, Marcela. Hola, profe. Gracias. Daniela Noriega. Daniela Presente, Noriega. Déjame presente. verla, Daniela. Ah, ok, ya, Aquí estoy. gracias. Sí, señorita, ya la vi. Laura Ochoa. Presente, profe. Ok. Astrid Osorio. Presente, profe. Déjeme verla, Astrid, por favor. Profe, es que la cámara no me quiere prender, pero estuve toda la clase. Acuérdate, por favor. O sea, te tengo acá anotada de que tu cámara no te Profe, está señor, la funcionando. semana pasada también tuve el mismo inconveniente, tratando de solucionar. Bueno, eh, ya te quiero ver en clase virtual el próximo viernes, por favor. Paula Andrea Presente, Parada. Gracias, presente. Paula Andrea. Marcela Pinzón. Presente, profe. Ah, ok, listo, Marcela. José Manuel. Presente. Gracias, hombre. Jonathan Rodríguez. Hola, profe, buenas noches, aquí estoy presente. Buenas noches. Estaba su merced muy risueño en la clase de hoy, ¿no, joven? Perdón, profe, es que acá me estaban haciendo reír en la casa. Ah, dígale que lo dejen concentrar, mano. Que no lo distraigan. Jálele las orejas a ellos, por favor. Ana Sí, Judith señor. Prada. Ana Judith. Ana Judith Prada. Jonathan. No Señor, vino Ana Judith. Anota, toma nota, por favor, de que Ana Judith no está en clase hoy. listo, profe. Ella ya tiene 3 fallas, Jonathan. Sí, señor. Lady Profe, Pulido. ella sí está, pero está intentando hablar, pero no se le escucha. Pues yo no la veo. Que muestre la. Ah, muestra a ver. Ana Judith Prada. Ah, ok. Sí, ya te vi. Ya te vi. Espérate, entonces le quitamos la falla. Menos mal habló tu compañera o si no te hubieras ido con falla. Ana Judith Prada. Lady Pulido. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Solange Andrea Quintero. Presente, profe. Ok, gracias. Isabela Ramírez. Presente, profe. Ok. Señorita Mayerlis Rangel. Mayerlis Rangel. A ver.
Mayerly Rangel, ¿la ven ustedes por ahí en la pantalla? Yo no la veo. Jonathan Mayerly Rangel, Sí, no señor. asistió. María Constancia Reay, Presente, profe. gracias María. Michelle Jimena Reyes, Presente, profe. ya te vi, Bueno. gracias. Ingrid Rodríguez, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, señorita Natalia. No me puede faltar más, ¿no? Acuérdate, por favor. Vale, profe. Angie Romero, Presente, profe, buenas noches. Lorena Romero, buenas noches. Ángela Salcedo, Presente, profe. ¿y su merced cómo sigue, Ángela? Bien, profe, ya mejor me he tomado el diclofenaco muy juiciosa, ya me siento un poco mejor del pie. ¿No está desinflamada? ¿Ya está desinflamado el pie? Me falta un poquito, el tobillo sigue inflamado, pero en la parte donde tuve el golpe ya está desinflamada. Bueno, que no se vaya a ir a bailar esta noche, ¿no? No, no me gusta bailar, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, señorita. Aura Jimena Sánchez, Presente, profe. gracias. Verónica Serrano, Profe, presente. Verónica López, gracias, señorita, ya te vi. Gracias. Señorita Paula Tejada, Presente, profe. presente, ok, gracias, señorita Paula. Freddy Torres, Presente, pero ¿qué más, Freddy? ¿Bien o no? bien, sí, señor. Bueno, mijo, gracias. Y por último, Diliana Villar, Presente, profe. ok. Bueno, muchachos, entonces hemos terminado nuestra clase de hoy, de esta noche. Les deseo un feliz fin de semana, que descansen, que estudien juiciosos. Nos veremos el lunes para el parcial. Tengan en cuenta esos dos artículos, la sesión 6 y la sesión 7 es lo que vamos a evaluar. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Descansen y hasta mañana, muchachos, que estén bien. Gracias, Vale, profe. profe. Feliz Gracias, noche. profe. Igualmente, buen Gracias, descanso. profe, Buen descanso feliz para todos Lo también. que ya se... Sí, Profe, hasta Ivonne, luego. cuéntame. Ivonne, ¿ibas a decir algo o no? De acuerdo. Bueno, chao, muchachos, que estén bien. Chao, profe. No sé qué se me Chao, había chao, pasado. Ángela. ¿No?